El sistema general de fuerzas se refiere al conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Cada fuerza individual puede tener una magnitud, dirección y sentido específicos, y puede estar actuando en un punto diferente del objeto. La resultante de fuerzas es una fuerza única que representa el efecto combinado de todas las fuerzas aplicadas a un objeto. Se obtiene sumando vectorialmente todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, teniendo en cuenta tanto su magnitud como su dirección. La resultante de fuerzas puede expresarse tanto en términos de magnitud como de dirección. Para especificar completamente la resultante se pueden utilizar unidades de fuerza, como newtons, y ángulos o direcciones en relación a algún sistema de referencia. Si la resultante de fuerzas es igual a 0, significa que todas las fuerzas se equilibran entre sí y el objeto se encuentra en equilibrio. Si la resultante de fuerzas es diferente de 0, el objeto experimentará una aceleración en la dirección de la resultante de fuerzas. Comprender y calcular la resultante de fuerzas es esencial para analizar el movimiento de los objetos y determinar si están en equilibrio o experimentan aceleración. Estos conceptos son fundamentales en la física, en la ingeniería y en muchas otras disciplinas relacionadas con el estudio del movimiento y las fuerzas. Presentaremos 3 ejemplos de sistemas generales de fuerzas. Número 1. Un objeto apoyado sobre una superficie plana. En este caso, el peso del objeto actúa hacia abajo y la fuerza normal de la superficie actúa hacia arriba. Si el objeto está inclinado, también puede haber una fuerza de fricción, actuando en la dirección opuesta al movimiento. Número 2. Una persona sosteniendo una mochila en su espalda. La fuerza de peso de la mochila actúa hacia abajo, mientras que la fuerza normal de la espalda de la persona actúa hacia arriba. Si la persona se encuentra caminando, también puede haber una fuerza de fricción, actuando en la dirección opuesta al movimiento. 3. Un imán atraído por otro imán. En este caso, los dos imanes ejercen una fuerza magnética sobre el otro. La magnitud y la dirección de esta fuerza dependen de la distancia entre los imanes y sus propiedades magnéticas. En los casos anteriores, el sistema general de fuerzas incluye todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, incluyendo el peso, las fuerzas de fricción y las fuerzas magnéticas, entre otras. El sistema fuerza par equivalente se utiliza comúnmente en la mecánica para simplificar cálculos y análisis de la estática. Para determinar el par de fuerzas equivalente, se debe encontrar un punto de referencia y luego calcular la magnitud, dirección y sentido del par de fuerzas que producirían el mismo momento, torque, que el sistema general de fuerzas en ese punto. El par de fuerzas equivalente está compuesto por dos fuerzas iguales y opuestas que actúan en puntos simétricos respecto al punto de referencia. La línea de acción de cada fuerza del par es perpendicular a la línea que une los dos puntos de aplicación de las fuerzas. El uso del sistema fuerza par equivalente puede simplificar los cálculos y el análisis de estructuras complejas, permitiendo una mejor comprensión de las fuerzas que actúan sobre un objeto, cómo afectan su movimiento y estabilidad. A continuación, podremos representar algunos ejemplos de sistemas fuerza par equivalente. Como primer ejemplo tenemos un objeto colgado de una cuerda. Supongamos que un objeto está colgado de una cuerda que está sujeta a un punto de anclaje en el techo. El sistema general de fuerzas incluye la fuerza de peso del objeto y la tensión que ejerce la cuerda. El sistema fuerza par equivalente incluye dos fuerzas iguales y opuestas, una hacia arriba en el punto de anclaje y otra hacia abajo en el objeto, con una distancia entre ellas que es igual a la distancia desde el punto de anclaje hasta el centro de masa del objeto. Como segundo ejemplo, tenemos una viga sostenida por dos cables. Supongamos que una viga está suspendida de dos cables que están sujetos a puntos de anclaje en el techo. El sistema general de fuerzas incluye las tensiones en ambos cables y la fuerza del peso de la viga. El sistema fuerza par equivalente incluye dos fuerzas iguales y opuestas,
una hacia arriba en el punto de anclaje de cada cable y la otra con un punto de distancia entre ellas igual a la distancia entre los puntos de anclaje. Como tercer ejemplo, tenemos una carga sobre un remolque. Supongamos que un remolque está cargado con una carga que ejerce fuerza hacia abajo en el centro del remolque. El sistema general de fuerzas incluye la fuerza de peso de la carga y la reacción del suelo en el remolque. El sistema fuerza par equivalente incluye dos fuerzas iguales y opuestas, una hacia arriba en el punto medio de los dos ejes del remolque y la otra hacia abajo en la carga, con una distancia entre ellas igual a la distancia entre los dos ejes. En todos estos casos, el sistema fuerza par equivalente nos permite simplificar el análisis y el cálculo de las fuerzas que actúan en un objeto o en una estructura, al reducir el sistema general de fuerzas a dos fuerzas iguales y opuestas que producen en el mismo momento en relación a un punto dado. ¡Ey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.